Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana vamos a tener un tema. El tema que vamos a tener es un tema algo extraño. Se llama Se necesitan traductores de la Biblia. Y bueno, como nosotros sabemos, hermanos, la Biblia es un libro que contiene muchos libros. Y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, como ustedes sabrán. Pero la pregunta es, ¿tiene esto que ver con nuestra salvación? El hecho que el Antiguo Testamento haya sido escrito en un idioma y el Nuevo Testamento haya sido escrito en otro idioma. Pues es importante, hermanos, porque de hecho, sabiendo estos idiomas originales con los que se escribió la Biblia, esto nos permite un mayor rango de investigación de las palabras, de sus significados. También provee oportunidad de estudiar palabras y frases profundamente, y se capacita para aprender y consultar referencias y comentarios. Y además de eso, se acerca más al lenguaje original. Y lo más importante, se detecta fácilmente la falsa doctrina. Cuando uno conoce bien las Escrituras, uno puede identificar fácilmente lo correcto y lo que no es correcto. Pero nosotros tenemos la Biblia disponible en nuestro idioma. Nosotros no tenemos la Biblia en griego ni en hebreo. La tenemos en español. Así que realmente no necesitamos hacer un gran sacrificio para entender lo que la Biblia enseña. Porque la Biblia se nos fue revelada y la tenemos traducida en el idioma en el que nosotros estudiamos. En Juan capítulo 16, el verso 13, la Biblia nos dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Los apóstoles en el primer siglo fueron guiados a toda la verdad. Fue revelada toda la verdad. Y esa verdad la tenemos escrita, como ustedes saben, y es una gran bendición hasta en nuestro idioma. En 1 Corintios capítulo 2, del 12 al 13, también el apóstol Pablo habla que esto no fue ideado por voluntad humana. No es una cosa que venga del hombre lo que nosotros tenemos escrito aquí. No es una invención, no es algo que a alguien se le ocurrió, sino que esto viene del Espíritu Santo, viene del cielo. Es algo sagrado lo que tenemos acá. Y además en Judas 3 se nos enseña que ahora lo que nos resta es contender ardientemente por la fe, la que ha sido ya una vez dada a los santos. Y en Juan capítulo 8, verso 32, se habla que la verdad nos hará libres. Porque tenemos la verdad y esta verdad nos libera. Nos libra del pecado, nos libra de los sistemas falsos, nos libra de las ataduras humanas. De verdad, cuando conocemos la verdad, tenemos libertad. Bien, Dios nos dejó la verdad a cada generación. En el primer siglo habían esto que nosotros conocemos como los dones milagrosos. Y los dones milagrosos tenían el propósito de revelar el conocimiento de Dios. No tenían escrita la Biblia, pero estos hombres de Dios tenían la capacidad de hablar, de enseñar, de amonestar, de exhortar, de aleccionar a las iglesias.
inspiradamente, directamente por el Espíritu Santo. Era una revelación milagrosa. Y estas revelaciones eran dadas por el Espíritu Santo. Así que la generación del primer siglo, la generación del cristianismo del primer siglo, conoció la verdad, pero a través de estos dones milagrosos. El don de hablar en lengua era un don también que procuraba expandir el evangelio a todas las naciones por medio de las lenguas y los idiomas que había en las naciones. Y era una cosa extraordinaria y maravillosa que se dio en el primer siglo. Así que no necesitaban tener una traducción, porque los hombres de Dios hablaban el mensaje en cualquier idioma donde ellos se encontraban. Así que esa gente pudo conocer y aprender y entender y obedecer lo que Dios requería por medio de la inspiración del Espíritu Santo. El don de hablar en lengua, y en 1 Corintios 13, del 8 al 10, se habla que iba a haber un momento en que estos dones iban a cesar, porque todo iba a ser completamente revelado. Y al revelarlo todo, no iba a ser necesario que alguien hablara por inspiración, porque todo iba a ser ya escrito y presentado en un tomo como el que tenemos nosotros. Y esta verdad del Evangelio continúa ahora. Continúa ahora, como dijo Mateo 28, del 18 al 20, dijo Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. El Evangelio continuará y seguirá hasta que el mundo sea eliminado. Y por eso también leemos nosotros en 2 de Timoteo 3, del 14 al 15, la Biblia enseña que este joven desde la niñez había aprendido la Escritura y que estas Escrituras son inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si queremos nosotros ser perfectos, si queremos agradar a Dios en todo, si queremos cambiar nuestra vida y corregir nuestros errores, las Escrituras están con ese propósito bien definida, como el Señor y el Espíritu Santo quiso. Pero la pregunta sería otra vez, ¿traducción del griego o del hebreo es esencial? No. Como hemos dicho, esta Escritura está en nuestro idioma. Lo conocemos, lo podemos leer y lo podemos entender. Entonces, ¿qué cosa es importante? Hay otro tipo de traducción que sí es importante. La traducción de principios de la verdad y la justicia hacia la vida diaria. Hermanos, la Biblia no es algo teórico. No es algo que uno aprende para memorizarlo y tenerlo como un conocimiento. En lugar de eso es algo práctico. Es algo que podemos vivir. Es algo que podemos practicar. Así que cuando leemos la Biblia, Dios no quiere que nuestra mente vanidosa diga: yo sé mucho y yo entiendo mucho y comprendo mucho, y haga como me eche flores a mí mismo, me elogie, me exalte. No es para eso la Biblia. La Biblia fue revelada para que nosotros tengamos algo práctico que hacer y cómo vivir en esta vida. Y ese tipo de traducción sí es necesaria. Aprender a traducir las cosas que leemos para aplicarla a nuestra vida diaria, en cada momento. Fíjese lo que dice Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, eso es lo que enseña este pasaje.
Colosenses capítulo 3, verso 16 y verso 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este pasaje no enseña que todo lo que vamos a hacer vamos a mencionar el nombre de Jesús, no. Que si hago algo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no. Lo que enseña este pasaje es que todo lo que hagamos debe estar fundado, debe estar aprobado por Dios. Hacer las cosas en el nombre de Jesús significa hacer las cosas bajo su autorización. Y ya sea de palabra o de hecho, tenemos que vivir en este mundo bajo la autorización y la aprobación de Dios. Y eso es lo que dice Colosenses. Llevemos las palabras de Dios, llevémoslo hacia la práctica. Y eso es lo importante. Y eso es lo esencial. No necesitamos aprender mucho y memorizar mucho. Necesitamos que todo lo que estamos aprendiendo sea algo vivencial, que no sea algo teórico, que no sea algo imaginario. No, el cristianismo no es teórico ni imaginario, es algo práctico. Y si no aprendemos a hacer eso, fallamos en nuestra vida, porque la Biblia fue revelada para eso. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, no para envanecernos. Los escribas y los doctores de la ley se ponían en el templo y en la cátedra de Moisés y comenzaban a hablar y a enseñar y se vestían de ropas lujosas, bonitas, se miraban espléndidos y lo que querían ellos al hablar de la ley era figurarse ellos, presentarse ellos como alguien grande. Y el Señor dijo, no, esta gente escúchenla lo que dice, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Lo que decían no les importaba. Lo que querían era figurar, que la gente los mirara, los apreciara, los alabara, los exaltara. Como que para eso era la Biblia, como que para eso era el Antiguo Testamento. Y esta gente estaba equivocada. El Señor dijo, esta gente no sabe lo que está haciendo, está perdida. Son gente importante para ustedes, pero por dentro están podridos. No existe fe, no existe verdadero amor a Dios, no existe honestidad, no existe sinceridad, no existe nada. Solamente hay letras, hay palabras, hay doctrina, hay enseñanza, pero no hay una realidad que se pueda palpar. Y eso es triste. Así que la Biblia no es para envanecernos, ni para exaltarnos a nosotros mismos, sino para atesorarla en nuestro corazón. Cuando leemos Salmos, yo quiero que leamos Salmo 119. Salmo 119, del versículo 9 al versículo 11. Salmo 119, del versículo 9 al versículo 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y qué nobleza de este hombre cuando escribe esto. El joven puede limpiar su camino. Yo con todo mi corazón te he buscado para no desviarme de tus mandamientos. Y luego el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Él no quería tener algo en la memoria. Él no quería tener el montón de letras y doctrinas en la mente. No, él quería guardar la palabra para evitar fallar contra Dios.
violentar sus mandamientos, traicionar su voluntad y su grandeza. Y esa debería de ser nuestra intención y nuestro interés. Conocer la Biblia cada día para aprender más y evitar fallar en nuestra vida y hacerlo contra el Señor. En el verso 2 también dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y en Salmo 119, también 33 y 40, y en segunda de Juan 1 y 2 habla algo semejante, que la Biblia, su palabra, es como la miel, que su palabra es como el tesoro más grande, como la plata, como una riqueza que nadie puede tener. Pero cuando lo leemos y lo aprendemos y lo practicamos, esto nos protege, nos cuida, nos exalta y podemos entender el valor de obedecer la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios no fue revelada para envanecernos, sino para atesorarla en el corazón y practicarla y obedecer lo que Dios nos ha mandado. ¿Ha visto usted esta paradoja en la vida de algunos? Un miembro se destaca en la iglesia, disciplinado para congregarse. Podría ser predicador, anciano y diácono. O diácono. Enseña clases o dirige himnos. Un hermano fiel, un hermano íntegro, respetable, confiable, ejemplar. Repentinamente sucede lo terrible. Vuelve a sus vicios, deja a su pareja, se vuelve en contra de las cosas que una vez creyó y defendió. ¿Ha visto usted eso? ¿Ha pasado alguna vez en su vida como cristiano? ¿Ha visto a alguien hacer eso? Muchas veces. Y tristemente la iglesia sufre. Todos se preguntan, ¿qué pasó? Si el hermano era fiel, el hermano estaba allí, el hermano amaba a Dios, estaba con su familia. ¿Qué sucedió? ¿Por qué cayó el hermano? No hubo traducción de la Biblia. No hubo traducción de lo que Dios dice en su palabra. No estaba traduciendo las cosas que él enseñaba en la vida práctica. Por eso es que se va con una mujer. Por eso es que anda con malas compañías. Por eso es que está haciendo cosas indebidas. Porque no está escuchando lo que Dios está diciendo. Que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Huir de la fornicación. No está escuchando. Se acerca a una mujer, le gusta, la halaga y de pronto ya están en un problema. Y deja a su pareja. No está escuchando lo que Dios dice. Está leyendo. El predicador se pone y habla, y habla, y habla, y la gente está escuchando y escuchando, pero no está traduciendo nada. Su vida sigue igual, acercándose a la tentación, acercándose al pecado, teniendo amigos maliciosos, malévolos, inmundos. Y no está escuchando lo que Dios está diciendo. Aléjense de eso. Apártense del mal. No se acerquen. Porque eso puede llevarlos al caos. Pero no hay traducción. Nos parece que la Biblia es una broma. Que es un juego. Como que Dios dice algo, pero realmente lo que Dios dice no es importante. Sí, Dios está diciendo eso, pero no es tan serio violar lo que Dios dice. Y luego se viene abajo uno. Hermanos, cuidemos esto, porque cuando nosotros no estamos tomando en serio lo que Dios nos está diciendo, estamos haciendo algo grave y algo serio. Y por eso es que fallamos drásticamente en nuestra vida cristiana. Y ancianos, diáconos, predicadores, hermanos respetables, y que en ocasiones nos dirigían y presidían en el Señor,
se vienen abajo. Y sufrimos todos, no solo él, toda la iglesia. Hagamos este tipo de traducción en nuestra vida, porque no tiene nada que ver con el griego ni con el hebreo. Nada que ver con comentarios o diccionarios de la Biblia, con términos complicados. El problema es que la palabra no estuvo en el corazón. Y cuando la palabra no está en el corazón, y cuando no tenemos esa nobleza que tenían los bereanos, que ellos escudriñaban las escrituras para ver si las cosas eran así, y se convencían, y la reflexionaban, y la meditaban, como Dios le advirtió a Josué: mira que te mando que seas valiente, no temas y desmayes, medita en el libro de la ley, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, y Dios estará contigo todos los días. Pero no le dijo a Josué: nosotros entendemos, yo no sé cómo estamos leyendo, lee la Biblia, aprende más, conoce más, memoriza más. Eso no es lo que dice Dios. Lea la Biblia, aprenda más, pero llévelo a la práctica. No se aparte de lo que Dios está diciendo a la letra. Él lo dice, hágalo, practíquelo, obedézcalo, tómelo en serio. No se ría, no tome en broma lo que Dios dice. No juegue con lo que Dios dice. Si Dios lo dice, es porque es necesario hacerlo. Y si no lo hacemos, nosotros podemos tener un caos en nuestra vida espiritual. Y eso sucede porque no tenemos cuidado de lo que estamos haciendo. Necesitamos traductores de la Biblia. Esposos y esposas deben traducir la voluntad la voluntad para sus hogares. Miren todos estos pasajes que habla la Biblia del matrimonio. La Biblia habla del matrimonio en cuanto a la sujeción de la mujer, en cuanto a la vida que debe de tener el marido con la mujer. Habla en cuanto a los deberes conyugales y habla también de cómo es el marido para su mujer y su mujer para su marido. Estas cosas son cosas prácticas. ¿Cuántos nos aprendemos de memoria esto? ¿Cuántos lo conocemos? Pero ¿cuántos fallamos en eso? Sí, muchas veces, muchos estudios, muchas lecciones, mucha repetición de las cosas. Y qué bueno que se repitan, porque estas cosas nos ayudan. La repetición es el instrumento de Dios que ha usado para que el conocimiento se perpetúe en nuestra mente. Pero se repiten las cosas y entendemos las cosas y las memorizamos, pero no las practicamos. Y nuestros hogares no son como Dios quiere que sean, sino que estamos haciendo cosas en nuestros hogares que están alejados de los que Dios nos ha enseñado. Y debemos de aprender a controlar y a manejar estos principios en nuestra vida, en nuestros hogares, con nuestra familia, con nuestros hijos, porque eso la Biblia lo enseña. La Biblia le dijo al pueblo de Israel que a sus hijos desde pequeños les enseñaran, les repitieran las cosas. Les dijo que andando por el camino, que al levantarse, que al acostarse, que les pusiera rótulos por todos lados, para que la gente, los niños lo miraran, lo aprendieran y que no se apartaran de Dios. Y los padres deben de hacer eso. Y el esposo tiene que amar a su mujer, tratarla con cariño, respetarla como vaso frágil. Y la esposa debe también darle su lugar a su esposo. Pero son cosas prácticas, no son cosas teóricas, no son cosas para memorizar y atestar la mente del montón de letras, de versículos y de cosas, de términos difíciles. No es para eso la Biblia. La Biblia es para aprender y practicar y vivir y no ser oidores olvidadizos. Este tipo de traducción es necesario para nosotros. ¿Estamos haciéndolo? ¿Lo estamos practicando? Necesitamos eso. ¿O lo miramos así como en símbolo? Miramos que dice eso la Biblia, pero nosotros no estamos entendiendo lo que está diciendo. Porque no estamos haciendo nada en nuestra vida.
Pareciera como que Dios nos está hablando en otro símbolo, en egipcio, o en un idioma que no conocemos. No, Dios no nos está hablando así. Dios nos está hablando claramente. Y nos está diciendo las cosas bien. Somos nosotros los que no estamos aceptando lo que Dios nos está diciendo. No tiene que ver ni con el griego, ni con el hebreo, ni con un hombre sabio, erudito, para que nos interprete eso. Tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra honestidad y sinceridad delante de Dios. Con eso tiene que ver. También la siguiente generación, los hijos, deben de creer la verdad y desearla vivir. Todos estos pasajes hablan de eso. Que el hijo obedezca a sus padres. Y que este joven simple que vive en este mundo no se deje seducir por las mujeres fáciles. Que no escuchen a las mujeres bonitas, al atractivo físico. Que no se deje atrapar por eso. Y son muchas cosas las que el joven debe de aprender. Pero todo eso la Biblia lo enseña. Pero el joven siempre cae en las mismas cosas. Siempre es desobediente y rebelde. Y a veces es una persona pasional, apasionada y llena de lujuria. Así son los jóvenes hoy en día. Pero la Biblia nos advierte cómo deben de ser aún nosotros, que no tenemos tanta edad. Digo yo que no tenemos tanta edad, pero aún así la pasión debe ser controlada. Huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, el amor, dedicarnos a hacer cosas que llenen nuestra vida y que sean de verdad felices. No como el hijo pródigo, que se fue de su hogar y hizo un desastre de su vida. Cuando se miró al final, no tenía nada. Era un miserable y tenía el deseo de comer lo que comían los cerdos, porque su vida no fue ordenada, porque su vida fue llevada por sus pasiones y viviendo perdidamente despilfarró su dinero y su dignidad se vino al suelo. Cuando no obedecemos a Dios, eso es lo que sucede. Y que nos acordemos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Un señor me dijo en una ocasión que le estaba predicando, me dice, bueno, no era tan joven. Bueno, me dice, me gusta esto, pero ahorita no. Yo cuando, unos minutos antes de morir, me voy a arrepentir y Dios me va a perdonar. ¿Verdad? Entonces uno se pone a pensar, ¿qué cree que es Dios? Y algunas personas jóvenes dicen, cuando esté viejo, yo voy a obedecer al Evangelio. Le voy a dar todas mis enfermedades, mis penalidades, mi vida, mi energía, mi fuerza, mi vitalidad, mi inteligencia, mi vigor, se la voy a dar al mundo para destruir, contaminar esta sociedad y esta cultura. Pero ya cuando esté viejo, que no pueda ni caminar y me vaya a morir, entonces sí, Dios, ahora sí vengo aquí. Eso no es lo que es Dios. Dios no es digno de eso. Y Dios no va a aceptar eso tampoco. El ser humano cree que puede jugar con Dios no puede jugar. El ser humano cree que sí, pero Dios es digno. A Israel no le aceptó cosas inmundas, sucias, cosas así. Él es digno, Él es rey. Él debe dársele lo mejor y Él lo exige también. Así que, hermanos, iglesias enteras necesitan aprender a traducir la Biblia. Hay que traducir lecciones sobre la autoridad de la Escritura, el trabajo y adoración de la iglesia, la misión espiritual de la iglesia. También las iglesias pueden desviarse. Y esto no es una cosa nueva. Esto siempre ha sucedido. Iglesias enteras están haciendo cosas distintas ahora. Antes no usaban instrumentos, ahora están comenzando a usar instrumentos. Antes no usaban la ofrenda para hacer comida y medicina y cosas, y ahora sí lo están haciendo. ¿Y qué sucede? Lo que está sucediendo es que se están desviando. Porque no están traduciendo lo que dice la Biblia, la obra, el trabajo que tiene la iglesia en este mundo.
y están torciéndose y ahora dirigiéndose de una manera equivocada. ¿Este es un peligro del pasado o del presente? Es un peligro del presente también. Veamos este pasaje, hermano. Fíjense en este pasaje que está aquí. ¿Puede usted traducir lo que significa eso? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Lo entiende usted? ¿Sí? ¿Lo está haciendo? Usted está leyendo diferente. Usted está leyendo, el predicador tiene que ir y predicar el evangelio a toda criatura. El pasaje no dice eso. La Biblia nos enseña que todos los primeros cristianos fueron y predicaron el evangelio a todo el mundo. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén y los cristianos fueron dispersos. Y iban predicando y anunciando el nombre del Señor Jesús por todas las aldeas y ciudades. Y estableciendo iglesias en todos esos lugares. No eran solamente los apóstoles, no eran los líderes de la iglesia, sino que los cristianos en particular estaban haciendo esa obra. Pero cuando nosotros leemos cosas como esta, nos parece que esto no es para nosotros y lo dejamos de hacer. Y el pasaje no enseña eso. Es un deber personal, individual, irrenunciable predicar el evangelio. Todo cristiano, todo hijo de Dios tiene el deber, la responsabilidad, obligación, mandamiento de predicar el evangelio. ¿Lo estamos haciendo? Tenemos el deber. No es una opción, no es si queremos, no es si podemos, tenemos que hacerlo. Es un mandamiento de Dios para todo hombre y mujer que se ha convertido al evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y para la iglesia también. Conozco una iglesia, hermano, en Kentucky. Esta iglesia tiene 5 ancianos, como 12 diáconos y tiene 2 predicadores. Esta iglesia sostiene a 50 predicadores a nivel del mundo. 50. Es increíble. Usted lee la lista y lee y sigue leyendo la cantidad. ¿Y sabe por qué lo hace? Es una iglesia casi de 400 hermanos. Y sostiene a 50 predicadores y 2 predicadores localmente. Y están ganando almas. Destruyeron el local y lo hicieron más grande hace poco, porque ya no alcanzaban. Están haciendo la obra localmente y están predicando por todo el mundo también. No ellos, pero hay hombres de Dios que en todo el mundo están extendiendo la verdad a muchas almas. Esa es la obra del Señor. Eso es lo que nos ha mandado el Señor. Y localmente, el vecindario, se ponen en los parques con mesas así, con folletos, dándole a la gente y caminando por casa en casa y hablándole casa por casa y enseñando a la gente y la gente aprendiendo, conociendo de lo que Dios dice en su palabra. Esa es la obra del Señor. Eso es lo que hay que hacer. No cruzarnos de brazos y decir, somos cristianos, venimos a la iglesia, qué bonito el sermón. Me voy a mi casa y sigo adelante. Eso no es. El cristianismo del primer siglo fue dinámico, activo, progresista, productivo, fructífero. Gente venía a la verdad y se salvaba y escuchaba y aprendía y obedecía. ¿Y sabe por qué ahora no se está pasando eso? Porque nosotros no estamos haciendo lo que esta gente hacía. Es que tenían los dones espirituales, olvídese de eso. No es por eso que crece una iglesia. La iglesia crece por la actividad propia de cada miembro. Si todos hiciéramos lo que el Señor nos manda hacer en ese pasaje, las cosas cambiarían rotundamente, radicalmente, drásticamente. La iglesia sería otra. Hubiesen más gente aquí, más almas escuchando el evangelio, más gente interesándose por el evangelio. Pero cuando leemos la Biblia, vemos cosas teóricas. La Biblia no es teórica, hermanos. La Biblia es práctica, es vivencial. No tiene sentido leer la Biblia y no llevarlo a la práctica. Es un caos.
Es un error. Es una pérdida de tiempo aprender la Biblia y no hacerla. Esto que dice la Biblia tenemos que aprenderlo a hacer. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La gente conocerá de Dios si nosotros estamos haciendo lo que debemos de hacer. Si no, no lo hará. Nunca lo hará. Y no habrá oportunidad de salvación para ellos. Lo que estamos leyendo es eso, como que estuviera en jeroglífico. Un lenguaje que quién sabe qué será. Ahí lo leemos, pero no lo hacemos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos ignorando a Dios. Estamos ignorando lo que Él está diciendo. Y debemos de tener cuidado, porque no tiene nada que ver ni con el griego, ni con el hebreo, ni la interpretación de un hombre docto. Tiene que ver con nosotros, con nuestra conciencia y nuestra honestidad y sinceridad ante Dios. Y podemos ver nosotros lo que Dios quiere en ese pasaje. El problema es que no lo estamos atendiendo. Luego tenemos este pasaje que está aquí. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Nosotros, hermanos, como seres humanos, tenemos debilidades. Si Dios nos dice algo en la Biblia, es porque esto es real. Cuando la Biblia habla del peligro que nosotros tenemos si nos acercamos a la tentación, es porque Dios sabe que podemos sucumbir. Alguien dirá, pero yo soy fuerte. Nadie es fuerte contra el pecado, hermano. Si Dios dice que se aleje de él, es porque Él sabe que usted es débil. Si Dios dice que se mantenga al margen, que tenga cuidado, Él sabe por qué lo dice. Si usted cree que es fuerte, se equivoca. Dios es más sabio que usted y Dios sabe por qué se lo está diciendo a usted. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Honramos a Dios, honramos el matrimonio, honramos a nuestra esposa o a nuestro esposo cuando le damos su lugar, cuando lo respetamos, cuando nos acordamos de esa persona, que somos gente casada, que somos gente comprometida, que debemos de ser leales y que podemos hacer mucho daño, un gran daño, si nosotros somos desleales a nuestra esposa. No solo a nosotros defraudamos nuestra alma, como dice el proverbio, pecamos contra nosotros mismos. No, es como la ave, dice el proverbio, que va directo a la saeta y no sabe hasta que es traspasada. No sabe que va directo a que el puñal lo traspase y lo mate. Y así es la gente que no se da cuenta de lo peligroso que es acercarse a una persona bella, o acercarse a una persona atractiva, o hablarle, y intercambiar ideas, miradas y cosas así. Y debemos de tener mucho cuidado con esto. Dios lo dice, Dios lo enseña, pero el problema no es que lo que enseñe, el problema es que estamos ignorando lo que Dios está enseñando, y es peligroso, y puede ser una cosa terrible si lo hacemos indefinidamente. No hagamos esto, porque la Biblia no está así. La Biblia dice aquello, no dice lo que está abajo. No tiene nada que ver ni con el griego, ni con el hebreo, ni con interpretación de alguien. Tiene que ver con la voluntad de Dios. Creo que tenemos el tiempo, tenemos un poco de tiempo, me pasé, pero voy a dejarlo allí. Yo agradezco mucho, hermanos, su atención. La lección sigue, pero es un poco larga. Yo espero que estas cosas pequeñas que hemos estudiado, aprendamos a hacer lo que dije al inicio. Aprendamos a traducir los principios de la vida, de la Biblia a la vida diaria. Y esa es la más grande lección. No leamos la Biblia como cualquier libro. La Biblia es la voluntad de Dios. Son las palabras del cielo que son para nosotros. Aprendámosla, practiquémosla y tomemos provecho de eso. Dios les bendiga.